El emperador era un hombre de gran poder. Gobernaba sobre muchas estrellas. En muchos mundos, su palabra era ley, y nadie se atrevía a cuestionar su voluntad. Sin embargo, dentro de su palacio dorado, se enfrentaba a un problema que no podía resolver con ejércitos ni naves de guerra: sus hijas. Las hijas del emperador eran orgullosas, fuertes y llenas de pasión. No se parecían a las herederas tranquilas y obedientes que el imperio esperaba. Decían lo que pensaban. Desobedecían las reglas y miraban al emperador con ojos que no le temían. Esto inquietaba a la corte y al emperador. Incluso más consejeros le susurraban al oído. Decían que había que moldear a las hijas. Decían que había que guiar la sangre real. Decían que el imperio caería si las herederas permanecían salvajes e indómitas. El emperador escuchaba y se enfurecía. Pero en su interior también sentía temor. ¿Podía conquistar galaxias, pero podría conquistar los corazones de sus propias hijas? Una noche, mientras las lunas del mundo capital brillaban sobre el palacio, el emperador tomó su decisión. Llamó a sus hijas. Ante él, el salón quedó en silencio. La guardia permaneció rígida. Los nobles observaron mientras el emperador hablaba con voz atronadora. «Iréis a recibir instrucción», dijo. «Aprenderéis disciplina. Aprenderéis obediencia. Aprenderéis lo que significa servir al imperio». Las hijas lo miraron con ojos llameantes. Una de ellas susurró: «Padre, ¿por qué nos envías lejos?». Otra dijo: «¿Quién nos instruirá? No necesitamos maestros. Somos de tu sangre». Pero el emperador alzó la mano. El silencio llenó la sala. Entonces les dijo la verdad: «No os enviaré con generales ni sacerdotes. No os enviaré con sirvientes del imperio. Os enviaré con un hombre de otro mundo. No es de los nuestros. No está sujeto a nuestras leyes. Es humano». La corte jadeó. Los nobles murmuraron. Con temor, dijeron: «Humano». ¿Cómo podía el emperador confiar en un humano de sangre real? Los humanos eran vistos como seres inferiores, fuertes de espíritu pero débiles de cuerpo. Muchos los consideraban peligrosos, impredecibles. Sin embargo, el emperador habló con fría certeza. «Este hombre posee sabiduría. Él les enseñará lo que yo no puedo. Obedecerán y regresarán a mí mejor de lo que son». Las hijas quedaron atónitas. Habían oído historias de humanos, historias de guerreros que lucharon contra imperios, historias de personas que no se inclinaban ante los reyes. La idea de que su padre las enviara a vivir con un hombre así las llenó de temor y curiosidad. Pero el emperador no les dio opción. En pocos días, las hijas estaban preparadas. Vestían no los vestidos de seda de la realeza, sino ropas sencillas de viaje. Les quitaron sus joyas. Despidieron a sus guardias. Ya no eran princesas. Eran estudiantes. El viaje comenzó en un barco plateado que partió de los muelles del palacio y surcó las estrellas. Las hijas permanecieron en silencio, cada una pensando en lo que les esperaba. ¿Quién era ese humano? ¿Por qué su padre confiaba en él? ¿Qué lección podría ser tan importante que ni siquiera el emperador creía poder impartirla? Durante el viaje, recordaron la mirada de su padre. No era solo ira. No era solo una orden. Había una sombra tras sus palabras, como si temiera en que se convertirían sus hijas si permanecían en el palacio. Se preguntaban si aquel entrenamiento era una prueba, un castigo o quizá algo más. Las estrellas pasaban como ríos de luz, y las hijas sentían el peso del destino sobre sus hombros. El imperio esperaba su regreso, obedientes y leales. Pero en su interior, presentían que sus vidas estaban a punto de cambiar de formas impredecibles. Cuando la nave finalmente se acercó al lejano mundo, las hijas contemplaron un planeta repleto de océanos, bosques y cielos. A diferencia de las ciudades de acero de su hogar, era un lugar de vida y libertad. Y en algún lugar de ese mundo, un hombre las esperaba, un humano elegido por el emperador para cambiar el futuro.
Ignoraban que lo que comenzó como un entrenamiento terminaría con un secreto tan poderoso que sacudiría al mismísimo imperio. La nave navegó entre las estrellas hasta llegar al mundo humano elegido por el emperador. Este mundo era diferente de la capital. No estaba lleno de torres de acero ni salones de cristal. Estaba cubierto de extensos bosques verdes, océanos de un azul profundo y cielos infinitos. Las hijas miraron por las ventanas del barco y sintieron algo extraño. Sintieron libertad. Cuando el barco atracó, esperaban que soldados o sirvientes las recibieran. Pero solo había un hombre de pie al borde de la pista. Era alto, pero no como los guardias de su padre. Su fuerza no provenía de armaduras ni armas. Su fuerza emanaba de la calma en sus ojos y de su porte firme. Tenía el cabello canoso. Sus manos estaban ásperas por el trabajo, pero había dignidad en su rostro. Las hijas bajaron. Siempre las habían tratado como a la realeza. La gente se inclinaba ante ellas. Nadie se atrevía a mirarlas a los ojos. Pero este hombre las miró directamente, sin temor, sin respeto por sus títulos. Simplemente dijo: «Bienvenidas. Están aquí para aprender. No son princesas. Son solo estudiantes». Sus palabras hirieron su orgullo. La hija menor susurró: «¿Cómo se atreve a hablarnos así?». Pero la mayor puso la mano en el brazo de su hermana y dijo: «Padre lo ha elegido. Debemos obedecer por ahora». El hombre las condujo desde la pista de aterrizaje hacia los senderos del bosque. Caminaron durante horas hasta llegar a una pequeña aldea. No se parecía al palacio con mármol brillante y puertas doradas. Estaba construida de madera y piedra, con humo que se elevaba de las chimeneas. Los niños jugaban en los campos. Las mujeres llevaban cestas. Los hombres trabajaban con herramientas. Todo era sencillo y lleno de vida. Las hijas estaban asombradas. Nunca habían visto una vida así, sin guardias ni reglas. La gente de allí no se inclinaba ante ellas. Los aldeanos las miraban con curiosidad, no con miedo. Por primera vez, las hijas sintieron lo que era ser vistas como personas comunes y corrientes. El hombre les ofreció alojamiento, una sencilla casa de madera con camas de paja y tela. No había joyas, ni espejos, ni sirvientes que las vistieran. Él les dijo: «Cocinaréis, limpiaréis, trabajaréis con vuestras manos. Solo así comprenderéis la vida». Las hijas se sintieron insultadas. Estaban enfadadas. Una se negó a tocar las herramientas. Otra lloró diciendo: «No puedo vivir así». Pero el hombre solo dijo: «A las estrellas no les importa quiénes sois. A la tierra no le importa que seáis princesas. Aprended o seréis derrotadas». Los días se convirtieron en semanas. Al principio, las hijas tuvieron dificultades. Se cortaban las manos con la madera áspera. Quemaban la comida. Tropezaban en los senderos, pero poco a poco empezaron a cambiar. La mayor aprendió a acarrear agua del río. La segunda aprendió a encender fuego. La menor aprendió a reír con los niños del pueblo, algo que nunca había hecho en el palacio por las noches. Se sentaban con el hombre alrededor del fuego. Él les contaba historias de seres humanos, historias de guerras libradas no con imperios, sino con valentía. Historias de hombres y mujeres que surgieron de la nada para convertirse en leyendas. Les decía que la humanidad no se trataba de poder. Se trataba de elegir. Las hijas escucharon, aunque no lo expresaron en voz alta. Sus palabras comenzaron a calar hondo en sus corazones. Sintieron algo que jamás habían sentido: respeto. Pero al vivir en la aldea, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las hijas empezaron a tener sueños llenos de sombras y luces. Sueños de niños riendo, sueños de batallas donde luchaban codo a codo con los humanos. A veces despertaban con lágrimas, a veces con miedo. Los aldeanos también comenzaron a notar cambios. Las hijas ya no parecían herederas reales, sino más bien parte del pueblo. Sus rostros se suavizaron. Sus ojos brillaban con una nueva intensidad.
Entre los aldeanos corrían rumores de que algo importante estaba sucediendo. Una noche, con la luna llena, la hija mayor se quedó afuera mirando las estrellas. Sintió algo moverse en su interior. No solo en su corazón, sino algo más profundo. No podía explicárselo a sus hermanas. Pero sabía que sus vidas jamás volverían a ser como eran en el palacio. El maestro humano las observaba desde la distancia. Vio su forma de caminar, su forma de reír, cómo habían cambiado. Sabía que el emperador había confiado en él por una razón. Pero también sabía que lo que se avecinaba era mucho mayor de lo que el emperador esperaba. Porque en el silencio del bosque, algo nuevo ya había comenzado, y pronto el imperio conocería el precio de haber enviado lejos a sus hijas. Los días en la aldea se convirtieron en meses, y las hijas del emperador se fueron integrando poco a poco a una vida que desconocían. Cada mañana, despertaban con el canto de los pájaros y el aroma de la leña. Cada noche, se sentaban junto al fuego y escuchaban al maestro hablar de cosas que nunca les habían contado en el palacio. No les enseñaba con libros de leyes ni pergaminos de historia. Les enseñaba a través del trabajo, caminando descalza sobre la tierra, sintiendo el agua fría del río, plantando semillas. Les decía que las estrellas eran inmensas, pero que la vida se componía de pequeñas cosas. La forma en que una mano se extendía hacia otra con bondad, la risa de un niño, la manera en que un corazón elegía la valentía en lugar del miedo. Las hijas pensaban que sus lecciones eran demasiado simples. Las habían criado para hablar de imperios y guerras, no de ríos y niños. Sin embargo, poco a poco, sus palabras comenzaron a arraigarse. Sentían cambios en sus corazones, pero también empezaron a experimentar cambios que no podían explicar. La hija menor fue la primera en notar que, al caminar por el bosque, los animales se le acercaban. Sin miedo, le susurró a sus hermanas que oía voces suaves entre los árboles. La segunda hija soñaba cada noche con un niño de ojos brillantes que la llamaba madre. Aunque nunca había tenido un hijo en brazos, la hija mayor sentía crecer en su interior una fuerza, no la de los ejércitos, sino la de algo más profundo, algo que hacía que su corazón latiera como un trueno. Cuando miraba las estrellas, las hermanas mantenían estas palabras en alto. El secreto de los niños. Al principio, no se lo contaron al maestro humano, pues temían que los tomara por tontos. Pero una noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, él los miró con ojos que veían demasiado y dijo: el cambio ha comenzado, ¿verdad? Se quedaron paralizados. Ninguno habló, pero él sonrió con dulzura y dijo: el emperador creía que necesitaban entrenamiento. No sabía que despertarían. Desde esa noche, las lecciones se volvieron más extrañas. Los condujo a lo profundo del bosque, donde antiguas piedras se alzaban en círculos, talladas con marcas de tiempos olvidados. Les contó que los humanos alguna vez caminaron con poderes que estremecieron las estrellas. Y aunque los imperios se alzaron y cayeron, el espíritu de la humanidad jamás murió. Les pidió que colocaran sus manos sobre las piedras. Al hacerlo, visiones llenaron sus mentes. Vieron batallas libradas con fuego y luz. Vieron hombres y mujeres enfrentándose a máquinas que apagaban soles. Vieron un amor que sobrevivió incluso entre las cenizas de la guerra. Y vieron niños nacidos con esperanza, incluso cuando los mundos ardían. Las hijas lloraron cuando las visiones terminaron, con el corazón apesadumbrado pero lleno de vida. La maestra humana dijo: ahora lo ven, no están aquí para ser quebrantadas. Están aquí para convertirse en algo más de lo que eran, pero los secretos que guardaban se volvieron más pesados. La segunda hija comenzó a sentir que su cuerpo cambiaba. No habló de ello, pero sabía lo que significaba. La niña de sus sueños ya no era solo un sueño. La hija menor hablaba con el viento, y a veces el viento respondía. La mayor sentía una atracción, como si las mismas estrellas la llamaran. Se preguntaban si su padre sabía lo que había desencadenado. Se preguntaban si el imperio podría sobrevivir a la verdad de lo que ocurría en aquella pequeña aldea de madera,
lejos del palacio dorado. Los aldeanos también murmuraban entre sí. Decían que las hijas irradiaban una luz extraña. Decían que el aire a su alrededor se volvía más cálido cuando reían. Decían que el destino mismo había entrado en su mundo. Sin embargo, no todos los susurros eran amables. Algunos los temían. Algunos creían que el emperador destruiría la aldea cuando supiera lo que había sido de sus hijas. Algunos pensaban que la maestra humana era una traidora que había sembrado la semilla de la rebelión. Las hijas oyeron estos susurros, pero no interrumpieron sus lecciones. Se debatían entre el miedo y la fascinación. Sentían como el secreto se hacía más fuerte con cada aliento nocturno, mientras el cielo ardía con estrellas fugaces. La hija mayor habló: no podemos volver a ser las mismas. Ya no somos las mismas. Y cuando padre nos llame, ¿qué verá? La menor dijo que vería hijas transformadas. La segunda, que vería madres. Las palabras flotaron en el aire nocturno, cargadas de verdad. El maestro humano bajó la cabeza. Sabía que el imperio jamás volvería a ser el mismo una vez que las hijas regresaran con lo que ahora llevaban dentro. En las sombras del bosque, el destino aguardaba y el futuro de los mundos temblaba. La llamada llegó antes de lo previsto. El emperador envió un mensaje a través de las estrellas. Su paciencia se agotaba. Sus hijas habían estado ausentes demasiado tiempo, y el imperio murmuraba de debilidad. Exigió su regreso. El mensaje llegó a la aldea de madera una mañana al amanecer, y el maestro humano lo leyó en voz alta. Las palabras eran frías y definitivas. Las hijas debían regresar al palacio dorado de inmediato. Las hermanas permanecieron en silencio, con el corazón apesadumbrado, pues sabían que el momento que tanto temían se acercaba. La mayor apretó los puños. Había adquirido fortaleza espiritual, pero sentía que el miedo la invadía. La segunda bajó la cabeza. Guardaba un secreto que ningún emperador podría perdonar. La menor miró al cielo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería abandonar la vida que apenas había empezado a amar. El maestro las observó. No alzó la voz, pero sus palabras calaron hondo. Dijo: el emperador cree que verá herederas obedientes cuando regresen, pero no será así. Verá mujeres que han cambiado. Verá una verdad que no se puede ocultar. Deben estar preparadas. Aquella noche, las hermanas se sentaron juntas junto al fuego. Recordaron sus sueños y sus secretos. La segunda hija sentía como la vida en su interior se fortalecía. Le susurró a sus hermanas: ¿qué hará papá cuando nos vea así? La mayor respondió: se enfurecerá. Nos castigará. Incluso podría destruirnos. La más pequeña negó suavemente con la cabeza. No, no nos destruirá, porque llevamos algo más que nosotras mismas. Los días siguientes estuvieron llenos de inquietud. Los aldeanos se acercaban a ellas ofreciéndoles comida, regalos y bendiciones. Muchos habían llegado a querer a las hijas. Las habían visto reír, llorar, trabajar y aprender como la gente común. Pero tras sus sonrisas se escondía el miedo. Sabían que el imperio era vasto e implacable, y temían que el emperador aplastara su pequeño mundo cuando descubriera lo que allí había ocurrido. El maestro preparó a las hermanas para la partida. Las llevó una vez más al círculo de piedras. Las antiguas marcas brillaban tenuemente, como si tuvieran vida. Les dijo: recuerden lo que han visto aquí. Recuerden que la humanidad no es debilidad. Recuerda que el amor es más fuerte que el miedo. La hija mayor posó la mano sobre la piedra y juró en silencio que no permitiría que su padre borrara lo que se habían convertido. Llegó el día de la partida. La nave plateada aguardaba en la pista de aterrizaje. Las hijas vestían sencillas túnicas. No llevaban joyas, ni coronas, ni guardias. Sin embargo, su presencia era más imponente que nunca. Los aldeanos observaban en silencio. Algunos lloraban, otros se inclinaban, otros rezaban. La menor besó a los niños de la aldea para despedirse.
La segunda se tocó el vientre con suavidad, ocultando la verdad en su interior. La mayor se volvió hacia el maestro humano. Preguntó, ¿volveremos a verte? Él respondió justo a tiempo. La nave se elevó hacia el cielo, dejando atrás los verdes bosques y los azules océanos mientras las estrellas se extendían ante ellas. Las hijas sentían el peso del destino apretándolas. Cada instante las acercaba más al palacio dorado. Cada instante las acercaba más a los ojos de su padre dentro de la nave. El silencio llenaba el aire. La mayor pensó en la sala del trono y en cómo su padre las miraría. Ella. El segundo pensamiento fue el de la niña que llevaba dentro y cómo la juzgaría el imperio. La más joven pensó en la aldea y en que jamás volvería a ser la misma. Pero el silencio se hizo denso. Una voz lo rompió. La segunda hija susurró, quizás este no sea el final. Quizás este sea el principio. La mayor la miró perpleja, ¿qué quieres decir? La segunda sonrió levemente. Cuando regresemos, no volveremos como hijas. Volveremos convertidas en algo más. Llegaron a las fronteras del mundo capital y vieron las torres infinitas brillando bajo la luz de 1000 lunas. El palacio dorado se alzaba orgulloso e intacto. Sin embargo, las hijas sentían que su fuerza era hueca comparada con lo que ahora llevaban dentro. La nave descendió. Guardias las esperaban. Nobles susurraban por los pasillos. El imperio contenía la respiración. El emperador, sentado en su trono, esperaba. Sus hijas estaban a punto de presentarse ante él una vez más. Pero esta vez no eran las mismas que cuando se marcharon. Y cuando las puertas de la sala del trono se abrieron, el destino del imperio se estremeció al borde de la revelación. El gran salón del Palacio Dorado se llenó de silencio al abrirse las puertas de par en par. El emperador estaba sentado en su trono, sus ropas repletas de joyas, su corona resplandeciente con la luz de las estrellas. Nobles flanqueaban las paredes. Soldados permanecían inmóviles como estatuas de piedra, con la mirada fija en las tres hijas que entraron lentamente, con pasos firmes, pero con el corazón palpitante. El emperador las miró. Su rostro era indescifrable. Su voz, fría y cortante, dijo, «Han regresado». «Por fin», exclamó. «Os marchasteis como hijas rebeldes. Ahora demostradme que sois dignas de heredar mi imperio». La hija mayor inclinó la cabeza, pero no por debilidad. Su voz era serena y firme. «Padre, hemos regresado, pero no somos las mismas. Hemos aprendido lo que deseabas, pero, además, hemos encontrado algo superior». Los nobles murmuraron con inquietud. Esperaban princesas humilladas, silenciosas y abatidas. En cambio, vieron mujeres cuyos ojos ardían con fuego y cuya presencia llenaba la sala. El emperador entrecerró los ojos. «Hablad con claridad. ¿Qué habéis traído de este entrenamiento?» Entonces la segunda hija dio un paso al frente, con las manos temblorosas pero firmes. Miró a su padre a la cara y dijo, «Hemos traído de vuelta la vida». Se apartó ligeramente la túnica y la sala contuvo el aliento. La forma de su vientre ya no estaba oculta. Dentro de ella crecía una niña. La conmoción recorrió la sala. Los nobles jadearon. Los soldados se movieron incómodos. El emperador se puso de pie. Su voz resonó. «¿Qué es esto? ¿Qué habéis hecho?» La segunda hija contuvo las lágrimas, que le llenaban los ojos, pero no se inclinó. «Hemos llevado adelante lo que la humanidad nos ha dado. Hemos llevado adelante el futuro». La hija menor se colocó junto a su hermana. Sostenía la mano de una niña pequeña que había viajado con ellas. La niña tenía unos ojos brillantes, llenos de luz. Nadie la había notado antes, oculta bajo capas. Ahora la verdad era evidente. Las hijas no habían regresado solas. Habían regresado como madres. El caos se apoderó de la corte. Los nobles gritaban traidoras. Algunos lloraban. Otros temblaban de miedo. Algunos creían que era un escándalo destruir el imperio.
Otros susurraban sobre profecías y destino. El emperador permaneció inmóvil, con el rostro pálido de rabia e incredulidad. La hija mayor habló por encima del bullicio que rodeaba a su padre. Nos enviasteis un camino para ser moldeadas. Nos enviasteis para ser doblegadas y convertidas en herederas que obedecerían, pero en cambio aprendimos a vivir como personas. Aprendimos a amar. Aprendimos a ser valientes. Y eso es lo que os traemos de vuelta. El emperador apretó los puños. Gritó: «¡Silencio!». El salón quedó en silencio. Sus ojos fulminaban a las hijas. «Me habéis deshonrado. Habéis deshonrado al imperio. Estas niñas no son de sangre real. Son escoria. Son debilidad». Pero incluso mientras hablaba, su voz temblaba, pues en lo más profundo de su ser vio algo en sus ojos que lo inquietaba. Algo más fuerte. Más que miedo, algo aún más fuerte que la lealtad. La segunda hija se acarició el vientre con suavidad. Susurró: «No son inmundicia, padre. Son esperanza». Los nobles no pudieron contenerse. Algunos gritaron: «Destruyanlas antes de que el imperio se corrompa». Otros exclamaron: «No, esto es poder. Jamás habíamos visto algo así». El emperador alzó la mano pidiendo silencio. Su mente era un torbellino. Su imperio se debatía entre la ruina y el renacimiento. Y en ese instante, no vio hijas, sino fuerzas capaces de derribar su trono o de elevarlo a una altura nunca antes vista. Descendió lentamente del trono, cada paso resonando en el salón. Se detuvo ante sus hijas. Su mirada recorrió a la mayor, luego a la menor, y finalmente a la niña que se encontraba entre ellas. El silencio se hizo denso. La corte aguardaba su orden. Las hijas esperaban su destino. El emperador habló por fin, con voz más grave pero cargada de solemnidad. «¿Quiénes son estas niñas? ¿Quién es su padre? ¿Qué han traído a mi imperio?». La mayor lo miró sin temor. «Padre», dijo, «el padre no pertenece a vuestro imperio. El padre pertenece a la humanidad. Y estos niños no son solo nuestros. Pertenecen al futuro mismo». El emperador temblaba de rabia y miedo. Sintió como su trono se estremecía bajo sus pies. Vio a sus nobles divididos. Vio cómo su imperio se desmoronaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sintió algo que no había sentido en años: una sombra de duda. El salón permaneció congelado. Cada alma aguardaba su juicio. Las hijas se mantuvieron firmes. Sus secretos, revelados, habían puesto a su padre a punto de decidir entre la destrucción y algo mucho más peligroso: la aceptación. El salón estaba en silencio, pero la tensión era palpable. El emperador se plantó ante sus hijas. Sus ojos ardían, pero sus manos temblaban levemente. Los nobles contuvieron la respiración. Los soldados empuñaron sus armas. El futuro del imperio pendía de un hilo. La hija mayor esperó impasible, con el corazón sereno. La segunda hija se llevó la mano al vientre, donde una nueva vida crecía. La hija menor abrazó a la pequeña. Sus miradas no se apartaron de su padre. No se inclinarían. No suplicarían. Ya no se esconderían. El emperador alzó la voz y ésta resonó con fuerza en la sala. ¿Osáis desafiarme? ¿Osáis traer hijos de la humanidad a mi imperio? ¿Osáis deshonrar el linaje de los emperadores? La mayor respondió con calma: «Padre, esto no es deshonra. Es la verdad. Nos enviaste para ser transformados. Pero en lugar de eso, despertamos. No portamos debilidad, sino fuerza». Un murmullo se extendió por el salón. Algunos nobles gritaron traición. Otros susurraron: «Destino». Una voz anciana se alzó por encima de las demás: «El imperio debe cambiar o caerá». El emperador fulminó con la mirada a su corte, furioso, pero con la mente acelerada. Había construido un imperio de miedo y obediencia, pero ahora, ante él, se alzaba algo que no podía aplastar con ejércitos: su propia sangre, portadora de vida desde fuera de su trono.
La hija menor dio un paso al frente. La niña en sus brazos miró al emperador con grandes ojos inocentes. Padre, susurró, esta niña no es una enemiga. Esta niña es familia. El emperador vaciló. Su voz se quebró por un instante. No vio una amenaza, sino una vida frágil y pura, un recordatorio de lo que había perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, apartó el pensamiento y gruñó, me veréis débil ante mis enemigos. Veréis este trono destruido. El maestro humano, que los había seguido invisiblemente hasta entonces, entró en la sala. Su presencia sobresaltó a los nobles. El emperador se volvió hacia él con ira. ¿Te atreves a estar aquí, en mi palacio? El maestro hizo una leve reverencia, no en señal de sumisión, sino de respeto. Estoy aquí porque la verdad ha llegado. Una verdad que ni siquiera un emperador puede silenciar. Un nudo se le formó en la garganta al emperador, pero la duda lo apretaba con más fuerza. Miró a sus hijas. Miró a la niña y, por primera vez, no supo qué ordenar. La segunda hija alzó la barbilla. Si nos destruyes, padre, destruyes tu propia sangre. Destruyes la esperanza misma. Pero si nos aceptas, verás surgir un nuevo poder, un vínculo más fuerte que el miedo. El emperador se volvió hacia sus nobles. ¿Qué decís? La sala estalló en un clamor. Algunos exigieron la ejecución de la hija. Otros imploraron clemencia. Otros murmuraban sobre profecías, diciendo que los niños eran señal de una nueva era. La corte estaba dividida y el imperio temblaba al borde del caos. El emperador alzó la mano pidiendo silencio. Cerró los ojos y por un instante recordó su juventud, antes de las coronas, antes de las batallas. Recordó la calidez de una familia que había perdido hacía mucho tiempo. Abrió los ojos y su mirada se suavizó, aunque solo un poco. Habló despacio, con voz grave. Si estos niños viven, el imperio jamás volverá a ser el mismo. Si los destruyo, el imperio podrá mantenerse en pie, pero quedará reducido a cenizas. La hija mayor respondió, Padre, el imperio que sostienes ya es cenizas. El miedo lo mantiene en pie, pero el amor lo revivirá. Aquellas palabras calaron hondo. El emperador sintió su peso. Miró los rostros de sus hijas, fuertes e inquebrantables. Quebrado. Miró a la niña cuyos ojos no reflejaban miedo, solo asombro. Y por primera vez en años, el emperador sintió que algo se rompía en su interior. Bajó la mano. Se volvió hacia su trono. Su voz resonó en el salón. Que se sepa que las hijas del emperador han regresado, y ya no son las mismas. Son más que herederas. Son el futuro, y sus hijos no serán destruidos. Un murmullo de asombro llenó el salón. Algunos lloraban. Otros se enfurecían. Otros guardaban silencio. Los nobles comprendieron que el imperio había cambiado para siempre en ese instante. La hija se irguió. El maestro hizo una reverencia y el emperador se sentó en su trono, pero ya no parecía el gobernante inquebrantable que una vez fue. Parecía un hombre que se había rendido ante algo superior al poder. La hija menor susurró suavemente, mira, pequeña, incluso los emperadores pueden cambiar. Y mientras el salón resonaba con susurros del destino, el imperio tembló, no por debilidad, sino por el nacimiento de algo.